Muy buenos días amigos televidentes, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto nuevamente con ustedes. Prácticamente nosotros hacemos martes, jueves y viernes aquí en estudios, lunes y miércoles en exteriores. Bueno, el día de hoy vamos a tratar varios temas que nos parecen muy pero muy importantes para que la gente tenga una idea amplia, concreta y objetiva de una serie de problemas que lamentablemente por no ser explicados convenientemente la gente tiende pues a elucubrar, tiende a emitir criterios que no responden a la realidad. Y es por esto que el día de hoy lo hemos invitado aquí a nuestro querido amigo, el abogado Juan Manuel Bermúdez, exintendente de Policía del Guayas y analista político, con él vamos a tratar varios temitas. Buenos días, mi querido doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos con esa garganta, ahora canta mejor que Carlos Gardel, ¿cierto? No, ya mejoró. Pasé un feriado, un trancazo acostado de todo el carnaval. Qué bien. Bueno, tampoco tuviste lugar. No, nada. Ni echó un polvito, nada. Nada. Bueno, doctora, hay una situación. El tema vamos a hablar del tema de la inseguridad. Lamentablemente es un fenómeno que todos los días nos lacera, nos latilla, nos recuerda que prácticamente vivimos en un estado, digamos, de horror, por utilizar un término. Ni qué decir pues, de los asaltos que se dan a diario. Esta mañana vi en un noticiero que en Quito el nivel de sadismo de los delincuentes a una pobre chica en Quito, en uno de los barrios de Quito marginales, en una como quebrada, así, unas escalinatas, poco menos, y la masacran, oiga, o sea, se ha elevado el nivel de sadismo, el nivel de audacia, si se quiere, y que definitivamente eso detiene los procesos productivos, porque nadie puede ponerse un asadero de pollos, nada, porque si no eres víctima de las vacunas, te pegan un tiro o te secuestran, pero hay otra narrativa que se piensa o se pretende, digamos, incrustar dentro del imaginario nacional. ¿Cuál es su criterio, doctor? Bienvenido. A ver, es importante todas las cosas que ve la prensa, que ve la gente, la percepción que tiene sobre la seguridad en nuestro país, en nuestras ciudades, y ojo que nuestras ciudades consideradas ciudades entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Sí, es terrible. Yo pienso que el gobierno nacional ha hecho todo el esfuerzo luego de coger un Estado totalmente desbaratado en sus temas de salud, en sus temas laborales, en sus temas de seguridad, en sus temas de infraestructura, en sus temas de crecimiento, en temas de movilidad humana, de todo. Un Estado que ha crecido, como quien dice, a la maldita sea, y con políticos que en ningún momento pensaron en el futuro. Yo aquí voy a tener a mis hijos, a mis nietos, claro, a mis bisnietos, a mis familiares, a los amigos, a los vecinos. No, simplemente pensaron en que en ese momento tenían que atarzanar y cogieron, atarzanaron, vivieron su momento y dejaron que pasen las cosas. Por ejemplo, el crecimiento de Guayaquil es un crecimiento a la maldita sea. Pese que hemos tenido... Sin planificación, anacrónico... Pese que hemos tenido... Digamos, irresponsable, diríamos. Irresponsable. Pese que hemos tenido buenos alcaldes, por hoy uno se jacta. Yo es que hice el Guamo, fundé el Guamo, pero vaya a ver qué es el Guamo, pues. O sea, ¿de qué te valió fundar el Guamo? O entregarle tierras al Guasmo. No hiciste las calles como debían haber hecho, no hiciste las avenidas como debieran haber hecho, no concebiste que en ciertos lugares con tal cantidad de habitantes necesitas tener un hospital, necesitas tener un policlínico, necesitas tener condición política, tal vez, policía nacional, todo, o sea, esas cosas están en las nubes. O sea, tú puedes coger y ver qué pasa en España, qué pasa en Francia, cómo se desarrolló esta ciudad. Entonces tú vas a ver que las calles, las avenidas, una utilización con espíritu político para traer te voy a dar tierras, pero van a votar por mí. Dale, invade por acá, dale, invade. Y han sido todos los alcaldes. O sea, no me puedes decir a mí, no, este alcalde perfeccionó el asunto, hizo que ese crecimiento sea tuvo la parte irregular. La movilidad humana, Hugo, la movilidad humana, que mira lo que está haciendo el gobierno, que es una cosa importante, el tema del programa Miti Miti, ¿verdad? Con el programa Miti Miti, que entiendo que ayer había inaugurado la entrega como de 200 casas y ese tipo de cosas,
pero va a haber un caos de tráfico, lo que es la avenida de la costa para acá. Entonces hay que pensar en la movilidad humana. O sea, una planificación integral. Integral. Yo voy a hacer casas, voy a hacer avenidas, voy a hacer supermercados. Tengo que poner cuerpo bombero, tengo que poner policía nacional, tengo que poner cementerios, claro, que hasta de los cementerios se han olvidado. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, más de 300.000 personas viven en el sector de Monte Sinaí, la serie Toral, más de 300.000 personas. Muchos más, así. ¿Cuántos cementerios hay ahí? Que no se mueren la gente de ahí. Claro. Entonces, ¿y que tienen que venir a los cementerios de acá? Por ahí, yo una de las cosas que dije en el tema cuando fui candidato a la alcaldía de Guayaquil, es que el tema de la movilidad humana era muy importante. Los cementerios, de acuerdo al crecimiento poblacional, eran importantes. Entonces, todas esas cosas ha hecho que se desgaste todo el aparato humano. Entonces, tú conversas con una persona, dice, el otro día fue a buscar unos albañiles para poder hacer un piso que teníamos que hacer. Nadie quería trabajar, querían ganar $60, $80 diarios, lo cual no podemos pagar. Entonces, tuvimos que ir a coger gente de más edad, más veteranos, y con eso hicimos, porque los muchachos prefieren ir a tarzanar, ir a vacunar, ir a eso. En vez de trabajar, ir a formar parte de las legiones de delincuentes. El gobierno nacional ha hecho el esfuerzo por coger a los capos, a las cabezas, y ha ido descabezando. Entiendo que va a ser de arriba hacia abajo, pero en la parte que sufre el ciudadano, es en la parte del que te va a vacunar, del día a día, del que te va a extorsionar, del que te quiere secuestrar, del que te pone una bomba y todo ese asunto. Entonces, en eso yo creo que debería de tener, yo he dicho, la gobernación de la provincia debería crear un equipo de trabajo exclusivamente relacionado con las vacunas, para coger y terminar esa parte, categorizar las cosas. Upgrade, sí, tú trabajas acá, yo trabajo acá, un equipo acá. Yo te digo que hay buenos golpes que dan la Policía Nacional, posiblemente no sean tan publicitados. El otro día cogieron un grupo de 8 personas que entre Guayaquil y Daule, gente que extorsionaba, que vacunaba, que había pedido. Entonces, yo vi ese golpe que dio la policía, es un buen golpe, un seguimiento preciso y todo ese asunto. Entonces, lo que pasa es que hay material humano y talento humano para enfrentar esta temática. Bien hecho el operativo por UNACE, pegan los golpes, llegan desde los jueces y los jueces muchas veces los aflojan, que con la sustitutiva de la prisión preventiva, la famosa sustitutiva, de la cual ya hemos hablado muchas veces aquí, y que yo te he dicho que la culpa de esa sustitutiva la tiene la Corte Constitucional. En todo caso, mira tú, entonces lo que pasa es un upgrade que deberían de hacer en la forma, en las plataformas o en los formatos de la lucha contra la criminalidad, que deberían de hacer una parte y solo dedicarme a evitar que vacunen a los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cuánto le cobran a los taxistas? Especialmente en los cantones, $4 diarios. Entonces están como locos. Y el transporte pesado. Y de repente viene otro grupo y dice, no, a mí también me paga. Claro. Y viene otro grupo, a mí también me paga. Todo el mundo te empieza a timbrar. Entonces, y de eso viven los muchachos ahora. Entonces los jóvenes creen que tienen que vivir atarzanando. No se dan cuenta que en algún momento le pegan un tiro por pelear entre bandas. Y si no, lo más fácil, no, pues si diariamente yo me puedo hacer, que le habían dicho a esta persona que estaba buscando a los trabajadores, $60, $80 diarios yo me hago por acá. Sí, imagínate. O sea que prácticamente nuestra juventud está condenada, digamos, ojalá me equivoque, ¿no?, a incrementar esas legiones, digamos, de delincuencia juvenil y muchas veces delincuencia organizada, porque también los cogen como sicarios. Esa es una situación tremenda. Tú coges un país en esas condiciones y que yo te he dicho que no lo vas a resolver en 5 años, tal vez en 8, tal vez en 10, tal vez en 15 años. Esta es una pelea muy larga, como fue la pelea desde los años 80 en Colombia. Entonces, una cosa terrible. Y ahí se ven ejércitos. Y hasta ahora ve que de repente ponen un golpe, hacen algunas cosas, y todavía hay cuestiones extorsivas, todavía hay cuestiones de vacunas, y todo ese tipo de cosas. Juanito, yo el otro día tuve la oportunidad de ver un comentario que hiciste a propósito no sé si tuvo referencia con el incendio que hubo en Multicomercio.
Algo tú señalabas de que Ecuador se ha convertido en una gran bodega. Por favor, explícanos cómo es esa situación. Ya, me refería exclusivamente a Guayaquil. No era el incendio en específico. A Guayaquil por el incendio. Ya, sí, correcto. sino que decía que este tipo de cosas se multiplican también en otras grandes ciudades, debe existir lo mismo, y no hay el control porque los ciudadanos, de repente se le ocurrió a este departamento hacerlo bodega, y lo hicieron bodega. Y eso existe. Claro. Lo vemos a diario. Y nosotros lo vemos con nuestros ojos cuando pasamos en los carros, en los puentes, vemos el sector de la bahía, que todo esto es hecho bodega. Entonces lo que yo decía, que no nos hagamos los cojudos, porque sabemos dónde están. Oye, aquí en pleno centro de la ciudad, televidentes amigos, ustedes lo han de haber visto, en todo Rumichaca y Ballén, una casa esquinera muy antigua, es una bodega inmensa, en pleno centro. Y te apuesto que esas casas antiguas y todo, de fácil combustión, consumo de un incendio, guardan un pocotón de cosas que son además fácilmente combustibles y que causan un gran impacto en un incendio. Pero son los amigos, los ciudadanos de origen asiático que están comprando edificios completos y lo hacen. Correcto. Pero por último, pese a que las ordenanzas municipales no permiten por el uso de suelo ni por la zonificación. Un espacio es para determinada actividad, no es que lo conviertes en ni por la zonificación. Sin embargo, están ahí, pero el cuerpo de bomberos debería vigilar que tengan esos hidrantes, que tengan todas las cosas de seguridad. Porque si hay medidas de seguridad para evitar una tragedia, ¿no? Incendio, y más que nada cuando se trata del centro de la ciudad de Guayaquil. Imagínate que esa cuestión es tremendamente difícil. Y lo que motivaba es para que tanto cuerpo bombero como el municipio de Guayaquil salgan a hacer los operativos y establecer dónde están las bodegas, y si hay que cerrarlas, clausurarlas y hacer que saquen esa. Además que es ilegal, pues. Además es que es ilegal, que saquen ese tipo de mercadería y que lo vayan a de otro lado. Bien, por esa observación. Además que es ilegal, se debe de prevalecer la vida de los ciudadanos. Prevenir, Por favor, prevenir es mejor que lamentar. Imagínense ustedes un incendio dantesco como el que ocurrió, te acuerdas, hace años en la bahía. Eso fue prácticamente un infierno, desde todo punto de vista, y no esperemos que eso vuelva a ocurrir, ¿verdad? El otro día me referí a ese tema, eso fue hace más de 26 años. Claro que sí. Fue justamente, yo recién entraba a la Intendencia de Policía, eso había ocurrido unos meses antes. Y cuando yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasó del asunto, los petardos, la pólvora, todo ese asunto? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Durante mi periodo de 2 años hubo, y te lo digo con mucho orgullo, no hubo un solo incendio de esa naturaleza. Bien, por el recordatorio, ¿no? Pero ¿por qué no hubo? Es porque entramos en prevención. Analizamos los problemas que tenía la ciudad de Guayaquil, entre esos ese. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú empiezas a investigar y la pólvora, que es el primer elemento esencial para poder hacer ese tipo de cosas, la entraban ya a partir de septiembre, octubre. Los últimos meses del año. Septiembre, octubre, que no eran los últimos meses. Ya en septiembre tú ya tenías que empezar a hacer los operativos de pólvora. Prevención, ¿no? ¿De dónde viene la pólvora? Del interior del país. Entonces, los carros tenías tú que evitarlo, cogerlo, tener datos de dónde iban y coger. Entonces, la experiencia se aprende definitivamente, La ¿no? prevención hizo que nosotros caigamos. Yo me acuerdo que cuando yo salí de la Intendencia de Policía, el Cuerpo Bombero me dio un pergamino, un reconocimiento, porque no hubo ningún incendio. ¿Pero por qué? Porque entramos en prevención, hacer antes de que las cosas sucedan. Miren, interesantes estos temas, ¿no? Porque qué más la voz de la experiencia. Y no nos olvidemos que Guayaquil ha sido flagelada por los incendios desde sus inicios. Y creemos y no esperamos, pues no, que esta triste historia se vuelva a repetir. Y por eso es que deben de haber los controles necesarios, las ordenanzas están allí. Hay que aplicarlas nada más, y si es que aplicar un poquito de fuerza, no digo represión, pero sí fuerza disuasiva, para que este tipo de situaciones de alguna manera u otra ya se conviertan ya en que no sean elementos de alta peligrosidad. Por otro lado, mi querido Juan, por favor. Perdóname, y esto de las bodegas no es de hace 3 años, 4 años, viene de toda la vida. Esto tiene más de 10 años de bodegas, y que han dejado crecer también. Es lo mismo que te decía, como crecen las cosas anacrónicamente. Y si se los deja crecer. Y lo dejan crecer, pero alguien tiene que parar el tema.
sea, aquí le tocaría quien a la Intendencia de Policía, Gobernación, Alcaldía, el municipio, Cuerpo Bombero, Intendencia de Policía, si tiene que intervenir el gobierno, porque ¿qué afecta a todos. ¿Qué hacen los gobernadores? Una de las premisas de las gobernaciones precisamente es establecer la paz, la tranquilidad, el cuidado de los habitantes. Entonces, esa es una parte del cuidado también que tienen las gobernaciones, municipios, Cuerpo Bombero. Perfecto. Juanito, hay otro tema que sí me parece muy importante, ¿no? Hay un tema, bueno, eres abogado también y tienes conocimiento de esta situación. Se pretende aplicar en las 12 horas de jornada laboral, ¿no? En el internet, en las redes sociales, se ha convertido en una batalla campal, unos a favor, otros en contra, pero la gran mayoría están como en el infierno de Dante, van a todas partes y a ninguna al mismo tiempo, porque no tienen un mensaje claro, y en este aspecto creo yo de que al gobierno nacional no ha previsto, si se quiere, esta cuestión, porque si vas a implementar una medida, si bien es cierto, aún no está, digamos, en la práctica vigente, pero ya crea una serie de expectativas, ¿no? Y eso exacerban los ánimos, y peor aún que estamos prácticamente en un periodo preelectoral, y se encienden, pues, obviamente las hogueras, ¿no? Bueno, es explicable que la gente que está contra un gobierno empiece a sacar memes, empiece a sacar una serie de comentarios que no son reales, pues. Lo que ha dicho el gobierno y lo que yo sé, primero, como tú acabas de decir, no hay firmado ninguna ordenanza, ningún acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial, pero no está vigente. No está vigente, no está firmado. Pero hay gente que ya lo está gestionando. Pero no está firmado. Ahora, ¿qué es lo que dice ese acuerdo ministerial? El respeto de las 40 horas mensuales está dado, o sea, no va a haber un incremento, digamos, de 20 horas más a la semana, o sea, no vamos a tener 60 horas mensuales, no, eso no existe. ¿Por qué? Porque hay normas constitucionales también que restringen ese tipo de cosas, porque los derechos no pueden ser restringidos. Ni retrotraídos tampoco. No. Entonces, ahí hay una jornada laboral de 40 horas. Lo que decía ese decreto, de acuerdo a lo que yo escuché hablar al señor ministro de Trabajo, decía que si una empresa necesitaba que un día un trabajador trabaje 4 horas más, o sea, no 8, sino 12 horas, ponía la necesidad, podía trabajar las 12 horas. Pero esas 4 horas más era nuevamente retribuida al trabajador con descanso, con otro tipo de cosas, ya no remunerada como con una jornada ordinaria o extraordinaria. Sí, eso era el único problema. Ahora, sí hay empresas que necesitan no trabajar 8 horas, por ejemplo, un día miércoles que necesitan sacar un pocotón de temas para exportar. También dependiendo de la actividad económica, porque no son los mismos. Para exportar o para coger las importaciones que trae, lo que sea. Entonces necesitan no trabajar, que su personal no trabaja 8 horas, sino 12 horas. Entonces ese día dispone que sean 12 horas, sin ningún tipo de sumarle jornadas extraordinarias, ese tipo de cosas. Y luego esas 4 horas eran recompensadas a los trabajadores mediante el descanso. Era una cosa, bueno, si me preguntan a mí personalmente como abogado, laboralista, yo te digo que de una u otra manera no estaría totalmente de acuerdo, pero es una forma de ir adecuándola de acuerdo al desarrollo que tiene el país. Por ejemplo, el tema del horario o del trabajo por hora es importante porque hay muchos muchachos que estudian, muchos muchachos que solo necesitan estar un par de horas trabajando o 4 horas trabajando, una media jornada, pero de acuerdo a lo que tenemos nosotros en el Código Laboral nuestro, impide ese tipo de cosas que ya en otros países hay. Entonces lo tiene constreñido al Ecuador en el tema laboral. En el tema laboral no puede despegar porque medio es una cosa, mira, todo el mundo dice, te van a hacer 12 horas diarias, y no son así las cosas. O sea, las cosas no son entendibles, ni se sientan a dialogar y decir, bueno, sí, necesitamos hacer un trabajo por hora. Claro, importante también el diálogo y obviamente también cuando se emite un mensaje tiene que ser totalmente claro. Hasta para dar una orden, esta tiene que ser absolutamente clara para
para ser, digamos, desarrollada como es debido, pero si hay mensajes ambiguos, es obvio que se genera el caldo de cultivo para que se den este tipo de fenómenos. ¿Qué pasa con la salud, mi querido Juanito? Porque eso también es otro tema que en los últimos días ha sido objeto de una serie de criterios contrapuestos, de expectativas. Se pretende dar 10 minutos al pobre doctor para que pueda atender a un paciente, si está... Yo creo sinceramente que el presidente Daniel Noboa, con todas las mejores intenciones que tiene, realmente no ha logrado tener una persona ahí en el tema de salud que sepa, que le indique, que haga desarrollar el tema de salud, que es uno de los problemas que tiene. Poner un elemento técnico, pues. Y han tenido todos los gobiernos nacionales, porque esto tampoco no es que ha nacido no, hace 2 años. Para nada. Es un problema muy grave que tenemos con la corrupción en la medicina y ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pusieron al doctor Lama en el IES, se suponía que era una persona con altísima experiencia. Claro, de Edgar Lama. Pero yo realmente no vi desarrollar un trabajo como era debido. Pero el presidente de la República puso un hombre que creyó que tenía... Y salió tremendamente cuestionado. Lo cuestionaron por una serie de cosas. Entonces, este tema de alguien que le ha dado la idea de hacer 10 minutos la atención médica, es como para que en vez de atender 4.000, voy a atender 8.000. Y que la gente los atiendas mal a todos. Que esté un poco más tranquila. Y yo creo que 10 minutos no alcanza una atención. Para nada. Y tampoco el tema, no es la solución atender a más personas si lo vas a atender mal. Claro, tal vez... Se agravaría el problema. Tal vez restringir a unos 15 minutos. Hay formas, hay estudios. O sea, hay formatos a nivel mundial que te dicen, por ejemplo, ¿cuántos médicos tú tienes que tener por cada cantidad de habitantes? Son 2000, por cada 2.500 habitantes tú tienes que tener en un centro un médico. Si tienes 5.000 personas ahí o ponle 4.000 y pico, ya debes de tener 2 médicos. O sea, claro, todas esas cosas están... Y las cosas buenas que hay en el exterior hay que aprenderlas. No, aquí nosotros las tenemos en el maíz, en un manual que tenemos y que se debe de aplicar. Manual integral de salud, ¿cómo se dice? Sí, y ahí incluso te dicen cuánto tiempo tienes que atender una persona. Hay los estudios, ahí está, ahí o sea, eso está estudiado y a nivel mundial se conoce. Entonces, yo creo que 10 minutos no va a ser suficiente como para atender a ocultar a una persona exactamente qué es lo que tiene. No todos tienen la misma patología, claro, los ancianos. Ahora puede ser que una persona solamente que venga con gripe, eso ya, y a la final eso lo atendiste 5 minutos, claro, y se acabó. Entonces tiene con patologías más difíciles. Lo que pasa es que también ahí depende de la voluntad del médico. El médico tiene que ayudar mucho en este tema también. Porque realmente la salud no ha despegado, tenemos un problema de salud de mucho tiempo atrás. En vez de avanzar, retrocedemos. Tenemos un hospital como el del IES, el que está al sur, que tiene todo un piso lleno de camas, totalmente paralizado, botado, con ratones, con basura, con todo, hasta con equipos. Pero nadie lo pone a funcionar. Ahora dicen que poner a funcionar ese piso es más caro que construir un hospital nuevo. Yo dudo ahí un poco el tema, pero sin embargo el problema es construir ahí en el Seguro Social, con tremendo relajo de corrupción que existe, que está tomado por GDO. Así es, ¿verdad? Entonces, incluso han matado a funcionarios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Construirle otro piso para que haya más. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Entonces, no se atreven a hacer más. Y priorizar también los presupuestos de salud y no recortarlos, perdónenme. O sea, no puedes llenarte la boca, decir estamos atendiendo determinado sector, cuando en la práctica dice todo lo contrario y la gente no se equivoca. El tema de la salud es un talón de Aquiles y ha sido un talón de Aquiles para casi todos los gobiernos. Realmente ahí necesitan tener personas con toda la voluntad que impongan la situación para que la salud del pueblo ecuatoriano mejore y que el ciudadano se sienta atendido en su salud, claro, que es un problema no solo tampoco a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial el tema de la salud, pero hay países donde han logrado superar estos problemas, estos conflictos, y hay un tema de salud por lo menos 50% mejor que el de acá. Claro. Finalmente, Juanito, me gustaría que le envíes un mensaje a toda esa ciudadanía
que pese a la terrible situación que vivimos, ¿no? Sí, no está de más un mensaje quizás esperanzador, si es que puede haber luz al final de este túnel. Yo creo que debemos de confiar mucho en el gobierno, lo que está haciendo, porque hay buenas intenciones de parte del presidente de la República. Ese tema de la pelea contra la delincuencia es un problema muy grave, ya ves lo que ha sucedido en México ahora, sí. Y que de una u otra manera dicen que a lo mejor no va a repercutir aquí, va a repercutir. Claro, pues. Va a repercutir en algún momento, ya hay acciones inclusive de la Federación Internacional de Fútbol en cuanto a querer sacar los partidos que tienen en México, especialmente en Guadalajara, y llevarlos a otro lado. Entonces, incluso el mismo Estados Unidos está peligrando que se desarrolle por la cuestión de... Entonces tú vas a ver que si Ecuador tiene todos esos problemas, van a pegarle a este gobierno, van a repercutir a este gobierno. Entonces la gente va a tener la percepción que sí, que el tema de la seguridad. Realmente yo te digo que de hace un año acá esto ha mejorado un poquito, porque sí hay algo de mejora. Claro que el problema de los muertos, las peleas entre las bandas, al caer una cabecilla se parten en dos acá, se parten en tres, claro, y empiezan a pelear las bandas y hay una serie de muertos de estos muchachos precisamente que están metidos como GDO. Pero como aquellos que no quieren trabajar, digamos, por claro, en la albañilería y prefieren ir a pero el problema es eso. Hay que atacar al efecto criminalidad que ataca a la ciudadanía, a la clase media para abajo, porque es el más chiquito, al que tiene la peluquería, al que tiene una venta de hot dog, al taxista, a todos los vacunan. Entonces, a los mineros de los bajos de la Casa de la Cultura los vacunan, imagínate. Mira tú eso. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son de clase media baja o de clase baja, que son los que más están sintiendo este impacto. Claro. Y ahí debe el gobierno poner las pilas y tratar de solucionar el problema para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a nuestro querido amigo Juan Manuel Bermúdez, exintendente general de Policía del Guayas y analista político, respecto de estas temáticas. Siempre es necesario hablar de estos temas, una vez porque nos ilustran de alguna manera u otra y nos exponen también experiencias que fueron vivencias y que tuvieron un resultado positivo, como es el caso, digamos, que nos manifestó para evitar esos incendios, producto justamente de cohetes y petardos, entre otros aspectos más. Muchas gracias, Juanito, por estar aquí. Esperamos tenerles una nueva oportunidad. Ya volvemos posiblemente con una entrevista con el señor Edgar Zarango, dirigente nacional de los trabajadores, para tratar justamente el tema de esto del incremento supuestamente a la jornada laboral a 12 horas. Ya volvemos con esos detalles. Gracias, Hugo.